Quisiera ir desglosando esta historia de la Federación Bíblica Católica en América Latina. Voy a focalizarme a hablar de la FEBICLAC, no de toda la Federación Bíblica, que es amplísimo, simplemente mostrar cómo aquí en América Latina todo el trabajo bíblico fue algo de verdad fascinante, fue algo que generaba en las comunidades un proceso tan hermoso. Si bien la Dei Verbum nos decía facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras, los años 70 se tomaba como que facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras, como que la gente tuviera Biblias. Recordemos que el tema bíblico, la Biblia, era casi algo propio de los protestantes, pero en este contexto recordemos algo que debemos enfatizar, que lo bíblico no es un agregado dentro de la fe católica, porque la fe católica se basa en un trípode entre Biblia, tradición y magisterio, donde uno se alimenta al otro, y ahí vemos que sale lo que es nuestra fe, pero que ella bebe de la fuente que es la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos del tema bíblico, no estamos hablando de un antojo de algún inspirado, sino estamos hablando de algo que es constitutivo de la fe cristiana. Entonces, en los años 70 la gente entendió que facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras era que tuvieran el texto. Y ahí hubieron campañas para que la gente tuviera el texto, y una vez que tuvieron el texto, surgió el tema: ¿qué se hace con esto? ¿Qué se hace con un libro que tiene 1200 o 1600 páginas? ¿Desde dónde se comienza a leer? Y ahí surgieron iniciativas tan lindas, y ahí surgieron experiencias que la verdad transformaron las comunidades a tal punto que en los años 80 se llegó a decir que la Biblia formaba a la comunidad. Y surgió en estos años 80 una expresión que engloba de manera amplia lo que fue el planteo bíblico, tanto en los 70 como en los 80, hasta la Asamblea Plenaria de Bogotá, que era la Biblia en las manos. Como que se invitaba a que los creyentes le perdieran el miedo a la Biblia, y así entonces esa palabra de Dios fuera la que generara procesos donde, alimentando la fe, eso que era conocido en el texto bíblico fuera vivido. Y ahí, en un periodo tan conflictivo aquí en América Latina como fueron los años 70 y parte de los 80, la palabra de Dios fue el referente para encontrar la voluntad de Dios para esta América Latina tan turbulenta y tan conflictiva de aquellos años. En este sentido, o en este periodo, aparece el primer encuentro latinoamericano de pastoral bíblica en Bogotá. Este primer encuentro, en el 85, viene a ser como la gran iniciativa de la Federación Bíblica a querer ser ese espacio donde todos podían sentarse y todos podían compartir sus iniciativas, sus inspiraciones, y ahí, sin pretender crear un lenguaje común, simplemente fue un ámbito de escucha, un ámbito donde podíamos compartir y contar a otros para inspirar cuál estaba siendo nuestra iniciativa.
1985, primer encuentro de pastoral. Aquí surgen un contexto histórico, eclesial, algo conflictivo, más bien complicado, como fue todo este tema de la teología de la liberación, que también repercutió dentro de la Iglesia, dentro de la Federación Bíblica, porque claro, cada uno trabajaba desde la situación que le tocaba y cada uno buscaba dar respuestas a esa situación político-social que la Biblia era un lugar donde se encontraban textos que ayudaban a iluminar esas situaciones tan conflictivas. Por eso, esta primera época se caracterizó por una búsqueda. Si hay una palabra que pueda identificar, era la Federación Bíblica convocaba a tanta gente que estaban en búsqueda que esa palabra de Dios no fuera letra muerta, no fueran solo historias, sino que fueran de verdad un proyecto que se debía realizar, algo que se debía asumir en la situación, en la coyuntura social de aquella época. Esta primera época, uno subjetivamente, queriendo encontrar un referente, termina en 1990 cuando se realiza esa asamblea plenaria en Bogotá sobre la nueva evangelización. Así veíamos cómo desde el 69, concretamente el 72 en América Latina, la Federación Bíblica Católica iba siendo aquella anfitriona que recibía a todos para juntos encontrar la voluntad de Dios en aquellos años 70, 80 y 90.